S'està gravant? Doncs això, la idea és enfocar aquest lloc concret, que és una qüestió d'actualitat, és una qüestió que ens preocupa i de la que volem saber, i per això doncs, li vam demanar a l'Eva Anduiza que vingués a parlar-nos-en. Bueno, això, ella és catedràtica de Ciència Política per la Universitat Autònoma i ella és investigadora a ICREA i ella dirigeix el grup de recerca Democràcia, Eleccions i Ciutadania. Llavors, l'Eva, les seves principals àrees de recerca toquen diversos aspectes de la participació política de la ciutadania. Les causes i les conseqüències de la participació electoral, la protesta política, els mitjans i les actituds polítiques. I recentment, doncs, l'Eva porta un temps treballant al voltant de les actituds populistes i pel que aquí ens interessa, doncs, porta un temps treballant sobre les actituds envers la igualtat de gènere, no? I el vot a l'extrema dreta, que és el tema que volem enfocar. Fa qüestió de 3 mesos, l'Eva i un company seu de departament, el Guillem Rico, publicaven un article acadèmic anomenat Sexisme i vot a extrema dreta, la dinàmica individual de la reacció de gènere. I aquesta publicació i la nostra necessitat de reflexionar sobre aquest fenomen doncs, ens ha portat a convidar-la, així que senzillament presentar-la, esperem que pugui compartir el seu coneixement i després poder preguntar-li perquè surti. Així que... Moltes gràcies, Maria, moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut a aquesta presentació. Maria, també moltes gràcies per aquesta imatge tan maca, per un tema que té aquestes paraules que ens fan una mica així cap enrere, no? En canvi, la imatge és molt bonica. I jo em posaré aquí dempeus perquè estic molt més còmode i així puc mirar també la transferència. Vaig agafar bastants dades. Intentaré que no sigui molt pesat, però em semblava que una part de la part empírica de la recerca sí que estaria bé que tingués un espai en la presentació. I per tant, si algú té alguna pregunta o alguna cosa que no estigui clara, sisplau, aixequeu la mà i ho resolem en el moment. D'acord? Fa 30 segons això funcionava, Algú que estava aquí, present, pot ser testimoni. Agafo el ratolí o és que estic massa lluny? Has sigut tu? Sí? Doncs agafo això, si és que massa lluny. Ara sí que va? Funciona. Vale, perfecte. Bueno, pues la presentación la he articulado en 3 preguntas que son un poco diferentes y que me parece que todas ellas tienen un poco de tratamiento, ¿no? La primera es, digamos, la conceptual, que es el sexismo, porque todos oímos hablar del término, pero hay diferentes definiciones y diferentes maneras de conceptualizarlo y esto tiene implicaciones para los análisis que se hacen después. La segunda pregunta es cómo se comporta esto del sexismo, si es un rasgo de personalidad que más o menos tenemos todos establecido en distinto grado o si existe espacio para poder modificarlo, es decir, si es sensible a lo que pasa en nuestro entorno, en nuestro contexto. Y hay variaciones importantes y significativas en el contexto, pues no es lo mismo una situación como el 8M del 2018 que una situación como abril del 2019, ¿no? Que en un caso tenemos una movilización feminista muy importante, en otro caso ya tenemos una visibilización y una presencia institucional de un partido de ultraderecha. Por lo tanto, ver estos cambios es interesante, ver también quién cambia y cuáles son los perfiles que son más susceptibles de cambiar y en qué dirección. Y después, en tercer lugar, la tercera pregunta sería cuál es la relación, que es más específico el tema de la charla y de la investigación, es en qué medida el sexismo ha sido un factor importante a la hora de explicar el voto a Vox, ¿no? Porque no es algo de lo que hayamos oído hablar a la hora de dar cuenta de lo que aparece Vox en el momento en el que aparece, ¿no? Hay otras explicaciones alternativas muy poderosas, como por ejemplo el conflicto territorial, ¿no? Que sería una de ellas, porque el tema de la inmigración en España no ha sido un tema tan visible, tan presente en los medios como en otros países donde esto es el eje fundamental sobre el que se articula el voto a la extrema derecha. ¿Vale? De manera que serían esas 3 las preguntas. Entonces, la primera es ¿qué es esto del sexismo? ¿No? Y si miramos la primera definición escrita que aparece, que es una definición
de finales de los años 60 de una investigadora, investigadora norteamericana que se llama Carolyn Berg. Ella da una definición muy intuitiva y muy sencilla, que es: el sexismo es juzgar a la gente, por lo tanto un prejuicio, ¿no? Es juzgar a la gente por su sexo cuando el sexo no importa. Dice inmediatamente después: el sexismo rima con el racismo. Y esto es una cosa que también es muy clara, que es que toda la investigación sobre sexismo va a caballo y detrás de la investigación sobre racismo en Estados Unidos, ¿vale? Vamos haciendo prácticamente una réplica de la conceptualización y la medida del racismo, que, como sabéis, es un prejuicio muy central en la articulación de todo el sistema político norteamericano, ¿no? Esto no veis nada porque no se ve, pero es una anécdota para que luego vayáis cuando estéis en casa a Wikipedia. Porque la traducción de esta definición, que aparece también en la entrada en castellano, esta cita de Berg, aparece en la traducción en castellano, la han traducido de la siguiente manera: el sexismo juzga a las personas por su sexo cuando las relaciones sexuales no importan. Que me parece que es muy indicativo de la gran confusión que hay con el uso de estos términos, ¿no? Para no utilizar el término sexo, que los británicos, los anglosajones, son muy pudorosos, y cualquier posible relación con lo otro, ¿no? Con la otra acepción, pues entonces se utiliza el término género, y aquí esto pues demuestra que efectivamente esa confusión se produce, ¿no? Esto, como digo, no sé si alguien lo habrá corregido ya, porque yo cuando lo vi dije: no me lo puedo creer lo que estoy viendo. Disculpe, pero sí. Yo como lingüista, yo creo que es traducido como marica. No sé si era el significado que tenía en mente la... Automáticamente lo hubiese traducido así. Pero tiene el doble significado, ¿no? Ya. Porque este y no el otro. Ya, pero quiero decir que ¿por qué yo le he traducido esa versión de Wikipedia? Porque estamos ya tan acostumbrados a no ver la palabra sexo asociada al sentido género, masculino-femenino, que cuando la vemos nos parece que tiene que ver solo con el significado de relaciones sexuales, pero no, el significado es el doble, ¿no? O los dos, como mínimo. Bueno, en todo caso, el sexismo, por lo tanto, se conceptualiza inicialmente como un prejuicio, ¿no? Es decir, una creencia que considera a un sexo subordinado al otro, o si se prefiere, una creencia que considera un sexo dominante sobre el otro. Y esto pues tiene varias derivadas que no podremos entrar así en mucha profundidad, pero que tiene que ver, para empezar, con visiones estereotipadas, ¿no? De las capacidades, habilidades y características de hombres y mujeres, ¿no? En la imagen de abajo pues se ve a la mujer perfectamente vestida, con unos tacones importantes, maquillada, peinada, limpiando. La niña está con su vestido rosa, sentada tranquilamente viendo la televisión, y el marido lee, ¿no? Se dedica a la cosa intelectual. Bueno, este tipo de estereotipos, que en principio pues podríamos pensar que pueden ser neutros, ¿no? Que básicamente relacionan a las mujeres con el cuidado, la atención interpersonal y ese tipo de cosas, y a los hombres con las capacidades intelectuales y creativas, pues evidentemente tiene una ordenación jerárquica, no es una cosa que no tenga derivadas, ¿no? A la hora de definir pues situaciones de superioridad o de prioridad, como vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Hay actitudes que reflejan, por ejemplo, que cuando los puestos de trabajo escasean, deban tener prioridad los hombres sobre las mujeres a la hora de acceder a ellos, ¿no? Eso es de las pocas cosas que se ha medido empíricamente. Ahora lo vamos a ver en un momento. En versiones más duras, digamos, podemos también identificar actitudes más hostiles, más abiertamente hostiles o más abiertamente agresivas hacia las mujeres, ¿no? Especialmente cuando las mujeres no se conforman con los estereotipos o no se pliegan a los estereotipos que están impuestos, ¿no? O que están socialmente establecidos, pues cuando son menos obedientes, conformistas, más protestonas, este tipo de cuestiones puede generar actitudes de hostilidad o de abierta antipatía. Y esto normalmente viene también con otras que son quizá más
más benévolas o menos abiertas a un desfiles, pero que no por eso dejan de ser también problemáticas y tienen consecuencias negativas, ¿no?, hacia la discriminación. Por ejemplo, el caso del sexismo benévolo es esta idea de que las mujeres necesitan protección, son incluso moralmente superiores a los hombres, son más dulces, son más buenas, son también más frágiles y por lo tanto necesitan un señor que les ponga el abrigo para que ellas no se manchen al cruzar el charco, ¿no? Como digo, son diferentes versiones que aparecen o diferentes dimensiones de este sexismo como prejuicio que aparecen en una primera fase de conceptualización del término. En torno, pues esto, años 70, 80, pero también en los 90 se está trabajando con esto, ¿no? Pero enseguida se empieza a ver que el sexismo como prejuicio, de esta manera tan abierta y tan clara, en una sociedad que de alguna manera ha adquirido como un valor que considera central la igualdad, tienen un problema de deseabilidad social. Es decir, la gente no reconoce abiertamente este tipo de prejuicios. Aunque quizá los tenga y no los puede reconocer porque ni siquiera es consciente de que los tenga, ¿no? Aquí vamos a estar hablando todo el rato del sexismo desde una perspectiva muy individual, es decir, cómo los individuos tienen diferentes visiones y cómo esto afecta a sus comportamientos, pero los individuos vivimos en una estructura social, vamos a unas escuelas, consumimos unos medios, estamos en unas instituciones que también están marcadas por estas líneas de desigualdad, ¿no? Y por lo tanto, tiene un límite este análisis individual que no siempre podemos superar, ¿no? Pero que es importante tener en cuenta. Entonces, como existen estas estructuras sociales que hacen, por un lado, deseable la igualdad de oportunidades, ¿no? Esto es algo que está bastante establecido, lo cual quiere decir que no que haya igualdad real. Por otro lado, tenemos estructuras complicadas para articular la realidad de esa realidad. Van a aparecer otras conceptualizaciones del sexismo. Antes de pasar a ellas, quisiera enseñaros algunos de los pocos datos que hay, porque esto se conceptualiza en Estados Unidos y se empieza a mirar en Estados Unidos, pero no viaja. Es decir, es una literatura muy restringida que se mira allí y que no se extiende como otro tipo de indicadores, pues yo que sé, los indicadores de actitudes de inmigración. Hay datos transnacionales y comparativos muchísimos, ¿no? Otro tipo de actitudes políticas. Aquí viaja un poco, y este es uno de los pocos que viajan, ¿no? Es muy habitual en las encuestas preguntar a la gente su grado de acuerdo con diferentes afirmaciones, ¿no? Y aquí la afirmación es, en el caso de que los trabajos escaseen, los hombres deberían tener prioridad a la hora de acceder a ellos. Y aquí os he puesto los casos que son los que nos dan una perspectiva optimista. Es decir, son 4 países, Polonia, España, Estados Unidos y Suecia, donde la tendencia es decreciente. Es decir, cada vez menos gente cree que los hombres deberían tener prioridad, ¿no? Y por lo tanto tiene una actitud más igualitaria. Bueno, Suecia es el país que siempre da, pues, mejores indicadores en todo lo que tiene que ver con igualdad de género. Polonia, en cambio, es un país donde pues, tenemos otro tipo de situación y una presencia de partidos de extrema derecha muy importante. Yo me pregunto hasta qué punto, por ejemplo, esta bajada tan significativa en Polonia, que no se da en otros países, que también pueden tener estas orientaciones más conservadoras y tal, no tiene que ver con toda la emigración de mano de obra masculina a otros países que ha hecho que las mujeres que se han quedado hayan tenido que ponerse a trabajar, ¿no? Es decir, que aquí puede haber mucha casuística explicativa. Pero la cuestión es que la visión así un poco dominante es que vamos en la buena dirección, que los indicadores se van moviendo de manera pausada y progresiva hacia posiciones más igualitarias, que esto tiene que ver con un movimiento de cambio de valores hacia pues esto, percepciones de mayor igualdad, de mayor realización personal y de mayor libertad también.
que, pues, según estos datos, parecería que sí que puede ser así. Os puedo poner otros 4 países donde la tendencia no sea tan clara, donde haya muchos picos y alguno incluso donde sube. Es decir, que esto es un marco interpretativo que es interesante, es el marco interpretativo de Inglehart, para los politólogos que haya por aquí, ¿no? Que viene a decir el desarrollo socioeconómico nos está llevando a cambiar nuestro sistema de valores y movernos hacia posiciones, como digo, más de progreso, más liberales en el sentido norteamericano del término, y por lo tanto, a través del reemplazo generacional y un poquito de efecto de contexto, pues iremos a mejor, ¿no? Y esta es una de las cosas que de alguna manera pues no sabemos qué es lo que está pasando, si es que hemos roto esta serie de esta pauta de progreso, porque fijaros que los datos se acaban en el 2014, no han vuelto a preguntar este indicador, hay un indicador parecido en la encuesta social europea, pero bueno, una de las cuestiones que es interesante ver es si esta pauta, suponiendo que esto sea el mejor indicador de sexismo, que ahora veremos que no lo es, realmente nos está conduciendo a una imagen de progreso en términos de valores basado en un desarrollo socioeconómico, ¿no? Que sería la hipótesis central. Entonces, ¿qué pasa con este indicador? Pues que es un indicador, como os decía antes, que no resiste mucho a la prueba de la deseabilidad social, es más complicado reconocer que tú das prioridad a los hombres por el hecho de ser hombres, ¿no? En el contexto en el que estamos. Entonces aquí hay un giro hacia los años 90 con la aparición de definiciones del sexismo que son más útiles, siguiendo exactamente igual el racismo, es decir, en Estados Unidos el racismo abierto u hostil, ¿no? El que dice es que los blancos son superiores a los negros, no es la manera de medirlo ni de conceptualizarlo, ¿no? Se amplía un poco la perspectiva y el sexismo no es solamente el prejuicio o el considerar un sexo o una raza superior y otra inferior, sino que se incluye en el significado la creencia o las creencias, el conjunto de creencias que contribuyen al mantenimiento de la desigualdad basada en el sexo, ¿vale? Y dentro de este sexismo sutil, que hay varias propuestas, la que nosotros cogemos es la de sexismo moderno, que tiene 3 componentes centrales. Por un lado, la negación de la discriminación, es decir, no se niega a la igualdad. La igualdad es un valor, ¿no? En cambio, se niega que exista discriminación. En segundo lugar, como no hay discriminación que haya que resolver, o significativa que haya que resolver, pues no se aceptan las demandas, vamos a decir, de las mujeres o de las organizaciones feministas que querrían combatir esa desigualdad, porque es que se niega la mayor. Y en tercer lugar, hay un resentimiento hacia las políticas que pretenden corregir esa discriminación, ¿no? Esa desigualdad. Y esto, pues, pensar que esto lo definieron en los años 90 en Estados Unidos y ponerlo al lado del discurso que tienen muchos partidos de extrema derecha, que no van a decir que los hombres son superiores a las mujeres, pero sí que van a negar que exista discriminación, van a decir que la discriminación es un problema de otros países, que son los países que nos envían inmigración, este tipo de argumento de nosotros estamos bien, aquí hay igualdad de oportunidades y por lo tanto las antifeministas lo que van es en contra de los intereses de los hombres y además queremos acabar con la ley de violencia de género. Es muy destacable el parecido, ¿no?, de estas 3 dimensiones con el discurso de la extrema derecha que encontramos, o de la ultraderecha que encontramos no solo en España, pero de manera muy clara en España. Y entonces son unos indicadores, pues, que tienen menos sensibilidad a la deseabilidad social, que ya no estás obligando a la gente a decir si está de acuerdo con que los hombres tengan prioridad o sean superiores, y que tiene más conexión con la retórica actual. Entonces, esta es la batería. Esto no es muy relevante, pero bueno, pues si alguien tiene curiosidad, básicamente le preguntamos a la gente en qué medida está de acuerdo con una serie de afirmaciones. Y muchas de las cuales de estas afirmaciones tienen que ver con ese reconocimiento de la discriminación, ¿no? ¿Cree usted ya que la discriminación no es un problema?
que en la televisión, en la familia, en el mundo laboral ya no hay diferencias entre hombres y mujeres. Y luego hay un par de ítems sobre las organizaciones de mujeres. Bueno, aquí habría un debate sobre el uso del término organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, pero nosotros seguimos punto por punto la medida original, ¿vale?, que se utilizó en Estados Unidos y nos funciona. Y por último, un ítem sobre atención hacia el gobierno, atención que el gobierno y los medios prestan a las cuestiones que tienen que ver con el trato a las mujeres, ¿no? Como que fuera un poco exagerado. Bueno, entonces, esto es la distribución del nivel de sexismo que hay en España, ¿vale? No es muy importante esto, pero simplemente para que sepan que es un índice que va del 0 al 1, que el 0 es el mínimo nivel de sexismo, el 1 es el máximo nivel de sexismo, y esto es cuánta gente hay en cada una de estas escalas. Hemos juntado todas las respuestas a todos estos ítems, ¿vale? Y esto nos da una distribución. Entonces, lo que vemos es que hay más gente en el lado bajo de la escala que en el lado alto, lo cual es bueno, porque nos interesa que no haya mucho sexismo en principio, aunque... y también otra cosa destacable, que los niveles de sexismo son mayores entre los hombres que entre las mujeres. Esto es una de las razones que está detrás de que a los partidos de ultraderecha les voten más hombres que mujeres. Bueno, pues hasta aquí, digamos, la conceptualización. En segundo lugar, ¿esto es algo estable? Más o menos todos tenemos un nivel base y nos mantenemos ahí, ¿o es algo que puede cambiar? ¿Vale? Claro, aquí os comentaba antes que existen estos dos momentos, ¿no?, que están muy marcados por una situación muy diferente, ¿no? Esta primera de 2018, Me Too, las movilizaciones de la manada y tal, cuando Juliana decía el feminismo es hegemónico, que tiene razón, es hegemónico en un nivel abstracto en el sentido de igualdad, pero no sé si tan hegemónico en el sentido de que todo el mundo se identifique con los planteamientos y sobre todo con la etiqueta feminista. Voy a un artículo sobre esto en El País de Marta Fraile. Y luego un segundo momento muy cercano en el tiempo, porque están muy cerca, de aparición de Vox y de visibilización de todos estos discursos que no son las únicas cosas que Vox está diciendo, es decir, que habla de esto, pero también habla de Cataluña, también habla de inmigración, habla de muchas cosas, pero muy parecidos en el tiempo. Y nosotros lo que teníamos es datos desde antes de esas movilizaciones feministas, durante esas movilizaciones feministas, la aparición de Vox y bueno, hasta el 2022, ¿no? Entonces podemos ver qué pasa. Si en Estados Unidos se hubiera hecho esto que en Estados Unidos se ha hecho, aunque su medida, no, paradójicamente, aunque ellos inventaron la medida, los datos empíricos que hay, que esto también es muy curioso, no son tan buenos, tienen menos indicadores. Entonces, en Estados Unidos, pre-Trump, post-Trump, el sexismo sigue más o menos igual. Es decir, no parece que haya un efecto del contexto que esté haciendo oscilar los niveles de sexismo. ¿Qué pasa aquí? Pues esto es lo que pasa, ¿vale? Este es el eje de sexismo, ahora está en el eje vertical, ¿no? Y va de 0 a 1. Aquí están un poco magnificadas los cambios, ¿vale? Porque no hemos puesto todo el rango del eje, es decir, que no va de 0 a 1, va de 0,34 a 0,42, ¿vale? Y lo que tenemos es la evolución media del nivel de sexismo, y las líneas estas punteadas pues nos sitúan diferentes acontecimientos, ¿no? Por ejemplo, primero está el Me Too, que aparece en el otoño del 17, cuando ya hemos medido el primer punto, el primer nivel de... No me hace caso. Bueno, es igual, es que si tengo que ir detrás de la mesa y volver a bajar la tarima, me mataré. Entonces, ya hemos medido el primer punto de sexismo y vemos que después del Me Too y del 8M, el nivel medio baja. Es decir, que haya habido, y es un cambio significativo, no es un cambio dramático, tampoco lo esperaríamos, es decir, que las actitudes tampoco fluctúan de manera, ¿no?, disparatada, pero sí que hay una reducción media. Podemos decir que es por el 8M o por el Me Too o por el referéndum o por la DUI, pues no lo podemos decir. Claro, tiene más sentido que sea por cosas que tienen que ver
con la movilización del feminismo que por otras cosas, pero no podemos hacer ese análisis porque son dos puntos y pasan muchas cosas entre esos dos puntos, ¿vale? Pero capacidad para bajar los niveles de sexismo parece que hay. ¿Qué pasa después? Las elecciones andaluzas, las elecciones generales, sube. Sube más de lo que había bajado, ya solo con la aparición de Vox. Tampoco sabemos si es la aparición de Vox o es otra cosa. Lo que estamos es situando los diferentes acontecimientos. Después de las segundas elecciones generales del 2019, porque como recordaréis no se pudo formar gobierno, volvimos a votar y Vox prácticamente dobló su porcentaje de escaños, pues vuelve a subir, ¿no? Y ahí se queda. Estabilizado después de la pandemia y todo esto, ahí parece que está. Si miramos... Sí. Media, sí. Se fundamentan en las preguntas anteriores. Siempre lo mismo. El índice de todos estos 8 ítems, los mismos ítems para las mismas personas a lo largo del tiempo. Sí. Las mismas personas. Son las mismas personas, es un panel, ¿vale? Puedo hablar un poco del panel, pero igual no es lo más interesante. Es un panel, son los mismos ciudadanos y no tenemos las franjas de edad más grandes, porque es un panel online y entonces cuando empezamos a hacer este panel, las personas mayores prácticamente el nivel de uso de internet era muy bajo y preferimos no hacerlo, entonces se van incorporando, según el panel va cumpliendo años, pues vamos incorporando a gente más mayor, pero como no hay otra cosa, pues no podemos comparar, pero quiero decir, no hay razones para pensar que los movimientos tengan que ser muy diferentes en función de la edad. Ana, ¿las dimensiones estas de 0,34? Sí, esto es el nivel de sexismo. Pero porcentaje... Es un nivel, es un valor en un índice de 0 a 1, entonces cada persona tiene un valor, sí, cada persona tiene un valor y ese es el valor medio, el punto refleja el valor medio, o sea, en julio de 2017, pues el valor medio está en torno a 0,36. ¿Vale? Sobre 1. Sobre 1, sí. Vale, sí. Los meses sobre el tamaño de la muestra, ¿de cuántas personas participan? Alrededor de 2.000. 2.000 a España, ¿eh? Sí, solo España, sí. Entonces, ¿quién se mueve más o cómo se mueve la gente, ¿no? ¿Qué diferencias hay en estas trayectorias? Entonces, si vemos, por ejemplo, hombres y mujeres, pues ya lo hemos visto antes en la distribución, que los hombres tienen niveles de sexismo más altos y las mujeres más bajos, pero también vemos ahí que las mujeres bajan más su nivel de sexismo, ¿no? Entre el 2017 y el 2019, voy a subir porque si no... Exacto, esta línea de aquí baja más claramente que esta línea de aquí, ¿vale? Que estos hombres y estos son mujeres. Entonces, las mujeres son más sensibles a este primer momento, digamos, de gran movilización feminista, por lo que aparece aquí, si es que podemos hacer ese salto, que ya os digo que podrían ser otras cosas. ¿Qué más cosas vemos? Por identificación ideológica, vemos que... como no podían, bueno, esto no nos sorprende, ¿no? Que la gente que se sitúa ideológicamente más hacia la derecha, pues tiene niveles más altos de sexismo que la gente que se sitúa a la izquierda. Y también vemos que los que se sitúan a la derecha son los únicos que en esta primera etapa aumentan sus niveles de sexismo, ¿vale? Todos los demás o se mantienen o lo reducen un poquito. Con los partidos también vemos, por ejemplo, que Ciudadanos es el único que está ahí como muy estable, ¿no? Y totalmente... inalterado por la movilización feminista, en cambio todos los demás bajan un poquito, especialmente Podemos, pero también el PSOE, ¿vale? Y también en función de su grado de implicación y seguimiento de las movilizaciones feministas, pues cuanto más implicado has estado, más cercano, porque has hecho la huelga, porque has ido a la manifestación o porque has hablado con amigos, personas, etcétera, pues también más descenso en el sexismo. Lo que es interesante aquí es que en esta primera etapa pues hay perfiles que se ven más afectados en principio por el entorno, que bajan más, pero la subida es para todo el mundo igual. La subida no distingue por ninguno de estos factores, es decir, todas estas categorías suben en sus niveles de sexismo, ¿no? Y esto pues estaré encantada de escuchar vuestras interpretaciones, yo tengo varias. Pero es un tema muy curioso, ¿no? Esta transversalidad de este incremento.
Y la medición no ha cambiado para nada, ningún ítem añadido ni nada. Sí. Vale, pues entonces vamos al último punto, que es cómo relacionamos esto con el voto, ¿no? Todo esto con el voto, porque hasta ahora digamos que Vox está ahí como uno de los factores contextuales que puede haber hecho que la gente se vuelva más sexista o menos sexista, pero en realidad nuestro interés primigenio era ver si el sexismo tiene algún papel, ¿no? Y entonces que Vox convierta a la gente en sexista, entonces no es exactamente lo que estamos interesados, porque entonces no sería que el sexismo conduce a Vox, sino que Vox conduce al sexismo, ¿vale? Nos interesa un poco separar estas dos cuestiones. Entonces aquí, cuando uno empieza a ver la literatura de la ultraderecha, pues por un lado se encuentra con datos que, a pesar de que durante mucho tiempo los politólogos hemos tenido como una fase de bueno, tranquilos, está todo bien, la democracia aguanta, no os preocupéis, no hay tanta desconfianza, esto de la crisis de la democracia que llevamos muchos años hablando de ello, no es para tanto. Llega Trump y es el fin del mundo. Todos los politólogos de los nervios, se acabó la democracia, ¿no? Esto es un poquito así, vamos todos al ralentí, ¿no? De esto, y ya con Brexit, ya. En fin, entonces, ¿cómo se ha explicado el crecimiento de la ultraderecha en la literatura, sobre todo en Europa, ¿no? Bueno, el tema clave o central, más importante, es el de la inmigración. Es decir, son partidos que se construyen a través de un discurso o gracias a un discurso o utilizando un discurso anti-inmigración. Que luego eso tiene como una interpretación más cultural, ¿no? Es una sensación de amenaza, nuestra identidad, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestro cristianismo, todo ese tipo de cosas. O en realidad es una amenaza económica y son por lo tanto los perdedores de la globalización los que se sienten más amenazados porque de repente hay libre movimiento de trabajadores y si tú tienes un puesto de trabajo que no requiere mucha cualificación, que no requiere habilidades lingüísticas o lo que sea, pues puede ser más amenazado, ¿no? Este tipo de interpretaciones. Mucha anti-Unión Europea, especialmente en Europa del Este, es decir, la visión de Europa como imponiendo unas políticas determinadas, con unas orientaciones determinadas, ¿no? Y esto como una línea de tensión muy clara. Y después hay explicaciones más políticas, ¿no? Por ejemplo, la idea de que, bueno, pues a partir de un determinado momento, digamos que ya no existen alternativas reales, los partidos principales convergen, es decir, los partidos socialdemócratas, demócratas cristianos, liberales tradicionales de siempre, los mainstream parties convergen y por lo tanto dejan espacio para que en los extremos aparezcan partidos retadores, challenger parties, partidos populistas, partidos que de alguna manera frente a la responsabilidad de los partidos tradicionales, ¿no? Que son los que tienen que dar cuentas a Europa y conseguir que la inflación no sé qué y todo ese tipo de cosas, frente a esos, pues ellos son los que representan al pueblo, ¿no? Esta idea, con matices más o menos nativistas o en modalidades también de izquierdas, ¿no? Dentro de lo que es el populismo, pero bueno, aquí no nos interesa el populismo, nos interesa la ultraderecha. Y en el caso concreto de España, donde no está tan presente el tema de la inmigración, pues no sé ya si hablar en pasado, porque eso también es otra de esas cosas que va cambiando, ¿eh? También ya vemos en los datos que esto, que no era un issue muy importante, ya empieza a ser más. El sexismo, bueno, estoy adelantando, pero vamos, que el sexismo deja de serlo y pasa a ser este más. Pero bueno, que es como una especie de... Esto tenemos aquí una hipótesis que no acabamos de saber cómo aterrizar muy bien, pero es un poco, o sea, ¿qué es la inmigración, ¿no? La inmigración es un conflicto entre nosotros y ellos, ¿no? Entonces aquí en nosotros y ellos que tenemos, pues tiene que ver con el conflicto territorial, no tiene que ver con los de fuera, ¿no? Entonces, de alguna manera ha sido un sustituto funcional al tema de la inmigración, el conflicto territorial. Pero bueno, esto es más difícil de decir que de demostrar empíricamente, no es tan fácil. Pero bueno, que esto era la idea, ¿no? Y entonces aquí, esto del sexismo y del género y tal, pues por ninguna parte. Hay un par de papers que relacionan este ítem de hay que dar prioridad a los hombres sobre las mujeres
con el voto a partidos de extrema derecha a mediados de los años 2000, no encuentran nada y no se habla más del tema. Y no se habla más del tema cuando en realidad, a la hora de analizar el discurso de estos partidos y a la hora de analizar las políticas que quieren estos partidos, el género está muy presente y ellos articulan una parte importante de lo que dicen tiene que ver con este concepto de ideología de género como una amenaza para la familia, ¿no? Esto es, este concepto de ideología de género hace funciones, ¿no? Como dice Esther Kovacs, funciones de pegamento simbólico, ¿no? Me permite hablar lo mismo del matrimonio gay, de la educación, que de cualquier cosa prácticamente, ¿no? Que tenga que ver con este conjunto de cuestiones. Entonces, esto que está muy presente en el análisis del discurso que está de estos partidos y de las políticas que proponen estos partidos, cuando se trata de explicar quién vota a estos partidos, pues no está. Y no está porque no se pregunta. ¿Y por qué no se pregunta? Pues esta es otra pregunta que yo someto a consideración, porque claro, ¿quién define las preguntas que se preguntan? ¿No? Esto es una cosa importante. Cuando se trata de hacer análisis comparativos a gran escala, que hay pocas encuestas que hagan esto, pues si quienes tienen que decidir esto deciden que esto no interesa, pues no se incluye y por lo tanto no se puede ver cuáles son sus consecuencias, ¿no? Bueno, entonces, nuestro punto de partida es que esto importaba. Tampoco teníamos claro cuánto importaba, es decir, nos esperábamos que importara un poco atendiendo a todo este discurso que tienen los partidos de extrema derecha, ¿no? Y al peso que le dan a este issue. Y esto, pues empíricamente puede funcionar de tres maneras, ¿no? Puede ser que haya una correlación entre las actitudes sexistas y el voto de estos partidos. Puede ser que esa correlación se active o se desactive a lo largo del tiempo, es decir, que en momentos sea más fuerte y en otros momentos sea más débil. Esto es otra de las cosas que vemos, ¿no? Porque los partidos no pueden estar atribuyendo al mismo tiempo la misma importancia a todos los temas, entonces van viendo a ver qué temas les van bien o quieren, ¿no? Centrar la agenda en ellos. Entonces, por lo tanto, puede no haber siempre el mismo efecto. Y luego también podemos intentar ver si esos cambios actitudinales que hemos visto antes, es decir, esos aumentos y reducciones del sexismo que ha habido en diferentes momentos a lo largo del tiempo, si eso es algo que hace más probable votar a Vox o menos, ¿vale? Serían como las tres maneras de abordarlo. Aquí ya no voy a enseñar más datos, aquí vais a tener que creerme o que leeros el artículo, que también se puede, porque presentar estos datos es más pesado. Pero bueno, alguna cosa más sí que. Entonces, aquí tenéis el índice de sexismo aquí abajo, que va de 0 a 1, como siempre, del mínimo al máximo, y los 5 partidos principales y una categoría de otros, ¿vale? Esto es la probabilidad de votar a cada uno de los partidos. Entonces, lo que se aprecia es que conforme aumenta el sexismo, pues aumenta muy claramente la probabilidad de votar a Vox. Y este aumento no lo vemos de manera tan clara en ninguno de los otros partidos, ¿no? Es el partido que en este momento, que esto es 2019, más se ve afectado por el sexismo. No es que no afecte, por ejemplo, aquí vemos que el efecto sobre Podemos es negativo y en la otra dirección casi tan fuerte, pero no llega a ser tan fuerte. El efecto sobre el voto al PSOE también es negativo, un poquito más débil. El efecto sobre Ciudadanos, sobre el voto a Ciudadanos, es positivo y en el PP no hay efecto. Es esta línea de aquí y no hay efecto. Esto, como os decía antes, que esto sería como la correlación que hay entre las dos variables, la probabilidad de votar al partido y el nivel de sexismo, no es estable, ¿vale? Es decir, que, por ejemplo, en pocos meses el efecto sobre Vox bajó un poquito, ¿vale? Es decir, que el sexismo se puede activar o no activar, y el momento de máxima activación, pendiente de que sigamos analizando datos, ¿no? Esto siempre puede cambiar, el momento de máxima activación fue el momento inicial, cuando Vox entró en las primeras elecciones, ¿vale? Fue ahí, en ese momento, donde tenía más peso el sexismo. Vale, entonces, como tenemos estos datos tan chulos longitudinales, podemos ver
si los cambios en las actitudes también están relacionados con más voto a Vox, ¿vale? Esto que hay aquí es una distribución de los cambios en los niveles de sexismo entre 2 olas. Es decir, antes y después de las movilizaciones feministas de 2018, la gente no se mantuvo estable. Hubo mucha gente que se mantuvo estable, ¿vale? Que están aquí en esta columna de aquí, pero alguna gente se hizo menos sexista y otra gente se hizo más sexista, ¿vale? De hecho, esta es la columna del centro, esta de aquí. Estas son las personas que se han hecho menos sexistas y estas son las personas que se han hecho más sexistas. Que si os acordáis, la media era inferior, entonces hay más que se han hecho menos sexistas, ¿vale? Hay más personas que se han hecho menos sexistas. Pero hay movimientos en todas direcciones, es decir, esa media nos está encubriendo mucho cambio, ¿vale? Y hay algunas personas que se hicieron más sexistas en el momento de la máxima movilización feminista y antes de que apareciera Vox. Aquí no hay Vox, no se habla de Vox, ¿vale? Pero hay un cambio hacia más sexismo. Esto es este año comparado con el anterior, Sí. para las mismas personas. Julio del 18 y julio del 17. Junio del 18 y junio del 17, las mismas personas. Muchas se han mantenido estables, algunas se han reducido, otras han aumentado. Entonces, estas de aquí que han aumentado son las que nosotros denominamos que tienen un comportamiento de backlash, es decir, de reacción. Están en un contexto feminista donde la mayoría de la gente está reduciendo sus niveles de sexismo, pero ellos aumentan, ¿vale? Ellos aumentan. Y aquí tenemos un poco lo mismo, pero cuando ya hay Vox. Entonces aquí es, antes de que apareciera Vox, en junio del 2018 no estamos oyendo hablar de Vox, empezamos a oír hablar de Vox con Vista Alegre, no sé qué, su congreso y sobre todo con las elecciones andaluzas y comparamos con 2019, junio de 2019, cuando ya está Vox a todo lo que da, ya ha entrado en el Parlamento estatal. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí lo que sucede es que sigue habiendo gente que no cambia entre junio del 18 y junio del 19, algunos que reducen todavía su nivel de sexismo, pero la media ya ha subido, ya hay más gente que es más sexista que en la ola anterior, ¿vale? Y esto es lo que llamamos un efecto de cambio actitudinal de normalización, es decir, la marea ahora mismo es la de la visibilización de todos estos discursos, ¿no? Esto es lo que está visible socialmente. Y estos son gente que cambia en ese sentido de normalización, ¿no? Aumenta sus niveles de sexismo siguiendo la media, siguiendo la corriente. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué os esperaríais que fuera más importante a la hora de condicionar el voto a Vox? ¿El backlash o la normalización? O las dos, a lo mejor las dos importan, ¿no? Yo sinceramente me esperaba que aquellos que se habían vuelto más sexistas cuando Vox estaba, venga a darle al discurso pues tendrían una mayor propensión a votar a Vox. En cambio, lo que nos sale es que solo esto importa. Es decir, aquí estamos, si os acordáis, en esta fase donde todo el mundo se está volviendo un poco más sexista, pero como es todo el mundo, no hay esta dinámica de que esto se articule en torno al voto. En cambio, aquí sí. Es decir, esa gente que, de alguna manera, los votantes una parte de los, vamos a decirlo con más suavidad, una parte de los votantes de Vox de 2019 se generaron en este cambio actitudinal de más sexismo a raíz de las movilizaciones. No sabemos si a raíz, pero en el momento de mayor movilización feminista. ¿Vale? Esto no tiene por qué seguir siempre así. Es decir, que nosotros también hemos demostrado en el gráfico anterior de las correlaciones que niveles de sexismo correlación con más voto a Vox. Entonces, si seguimos con esta tendencia de más sexismo, que además se estabiliza y tal, pues eso eventualmente puede ser un caladero, ¿no? de votos de Vox. Pero lo que hemos visto es que en términos de cambio actitudinal, es decir, de si la gente modifica sus actitudes en torno al sexismo, que hemos visto que las modifica, parece ser más relevante los cambios actitudinales que se dan en un contexto de movilización feminista que los cambios que se dan ya cuando aparece Vox. Pero entonces eso es una lectura negativa de la movilización feminista, tal como te veo decir. Bueno, pero entonces yo cuando me dicen esto, No digo, sé, te oigo digo así, esto. digo... Digo esto. Tiene una lectura negativa, efectivamente, pero esta es una lectura positiva.
y no sé cuál tiene más peso. Quiero decir que creo que al final es que las lecturas siempre tienen esta doble, ¿no? Esta doble vertiente, exacto. Hay una parte positiva que es que las movilizaciones consiguieron este efecto, pero luego hay otra que es que, claro, pues a algunos, especialmente a los que ya apuntaban maneras, de alguna forma, ¿no? Pues generan este backlash. A mí, de todas maneras, puestos a pensar en lecturas negativas, esta me parece como la menos negativa que se puede tener, porque me preocuparía mucho más que hubiera un efecto de backlash en torno al centro, o que hubiera, es decir, que fueran los votantes moderados los que estuvieran generando esta reacción de mayor sexismo, ¿no? En ese sentido está un poco contenida a un sector que ya es un sector que ideológicamente está muy, muy situado. El efecto, de todas maneras, es controlando por cambios en ideología, en ubicación ideológica, es decir, es un efecto bastante puro del sexismo en sí mismo, ¿eh? No es que los sexistas además sean, o los que tienen altos niveles de sexismo además sean más de derechas, que es el caso. Es decir, ya teniendo aparte el efecto de la ideología, el efecto del sexismo se manifiesta de esta manera. Vale, entonces, un par de conclusiones y un par de implicaciones, ¿vale? La primera es que es bastante sorprendente lo poco que se ha mirado esto, porque es que, no os lo he dicho, pero el efecto del sexismo en el primer momento de Vox es que es superior al efecto de la autoubicación, perdón, no de la autoubicación ideológica, pero sí de las preferencias para la organización territorial del Estado, por ejemplo. Por supuesto, mayor que el de las actitudes hacia la inmigración, es decir, es el segundo factor explicativo más importante después de la ideología. Entonces, claro, esto de toda la literatura de la extrema derecha es que está totalmente ausente, es decir, que no se ha mirado. En segundo lugar, que al contrario de lo que parecía, mirando casos como el de Estados Unidos, que realmente parece que aquello está muy cristalizado, que como digo, no lo han mirado con mucho cuidado porque no tienen datos, es decir, que el primer punto condiciona al segundo. Si lo mides bien, ves que hay un cierto cambio, ¿vale? Espacios para un cierto movimiento, y esto es importante. Y luego, que es una actitud políticamente relevante, porque explicar voto a nosotros nos interesa a Vox, como predisposición, es decir, hay gente, cómo de sexista era una persona en 2017, ya sin cambio actitudinal ni nada, ¿eh? Cómo de sexista era una persona en 2017 predice su probabilidad de votar a Vox en 2019. ¿Vale? O sea, hay un efecto de predisposición, pero también hay un efecto de activar y desactivar. En 2019, a principios, es decir, en las primeras elecciones de 2019, en ese momento el sexismo es más importante. En las segundas elecciones, y a partir de entonces ya muy parejo con las actitudes hacia la inmigración. Con los subissues que trabajan también, entonces pues si la propia aparición de Vox, digamos, que le quita empuje a la marea, ¿no? A la ola, a la subida feminista. Entonces, cuando ya es menos percibido como una amenaza, que también daría para mucho, pues entonces deja de ser tan importante. Esa sería un poco la idea. Y luego a través de un efecto de backlash, que como os digo, es una de las partes, es decir, que creo que no todos son dinámicas de backlash y no todos son cosas que se puedan, ¿no? Analizar desde este esquema tan, ¿no? de en una dirección o en la otra, pero sí que es cierto que los que se hicieron más sexistas a raíz del 8M 2018 pues tienen probabilidades de votar a Vox mayores que los que no. Y como implicaciones, pues esto hay una lectura interna, digamos, la académica, ¿no? Que es que no podemos seguir haciendo como que esto no importa. En segundo lugar, y creo que es importante para en estos tiempos donde es tan difícil no ponerse un poco derrotista, pues que las actitudes se pueden modificar y se pueden cambiar. Lamentablemente parece que es un poco más fácil ir hacia arriba, ¿no? Porque todo el mundo va de manera muy sincronizada hacia arriba, y en cambio ir hacia abajo, pues hay sectores que son resistentes, ¿no? a la reducción del sexismo, pero creo que es una lectura también importante. Que estos efectos de backlash que tendrían esta lectura de, bueno, pero entonces el feminismo alimenta a la extrema derecha,
como sí, el feminismo también cambia actitudes y tiene todo otro tipo de implicaciones, ¿no? Y luego un cuarto elemento que también me parece interesante, que creo que, claro, esto se ha analizado y cuando se utiliza el backlash, pues se habla de una manera muy genérica, ¿no? Y a lo mejor no es lo mismo el efecto de la movilización que el efecto de la legislación, ¿no? Y también dependerá de cómo se saca adelante esa legislación, pero por ejemplo, no en temas de igualdad hombre-mujer, pero sí en temas de, por ejemplo, matrimonio gay y tal, ahí por ejemplo hay bastante investigación que parece que dice que esto no genera ese backlash. Es decir, que también los detonantes de este tipo de backlash o de estos cambios actitudinales parece que tienen que ver más con la parte más de contención, ¿no? De contentious politics, o sea, de protesta, de movilización y tal, que con la parte más puramente política de elaboración de políticas públicas. Esto de momento es más una intuición que una cosa muy, muy contrastada. Y yo creo que lo dejaría aquí para tener un rato, me alarga muchísimo, para tener un rato de preguntas. ¿Vale? Muchas gracias. Muy interesante, Eva, muchas gracias. De nada. Pues aquí tomo nota. Hay mil cosas a comentar, no sé. Podéis ir levantando la mano y preguntando. Por ejemplo, Eva, yo solo decir que a mí nos importa mucho tu panel, así que lo necesitamos mucho. Este tipo de aproximación académica a lo que muchas veces solo captamos de otras formas. Ahí hay una mano, no sé si había una y dos, y endavant. Només volia preguntar, gràcies primerament, sempre és un plaer escoltar-te. La meva pregunta, no sé si ho has dit al principi, potser he mancat la informació. Heu fet una diferència entre homes i dones, és a dir, qui ha respost separant aquests dos? No sé si ho has dit al principi, però seria interessant saber que també, evidentment, els homes són sexistes, però les dones també són sexistes i més en el cas de l'ultradreta. No sé si heu pensat introduir això o no ho has explicat ara i ho teniu pensat. Esa sería mi pregunta, si dentro del mito general dentro de Sí que lo hemos hecho. Esto tiene... O sea, los datos lo que arrojan muy claramente es que los hombres son bastante más sexistas que las mujeres. O sea, las mujeres tienen mucha más percepción de la discriminación y entienden más, digamos, la protesta y la atención que se da a estos temas. Pero bueno, lo que apunta sí, es lo que comentaba antes, de que todo esto tiene una dimensión individual que podemos tratar de analizar, pero luego hay una dimensión, digamos, muy estructural que nos afecta a todos. No a todos por igual, pero que nos afecta a todos y de la que ninguno se libra. Y aquí, por ejemplo, lo que hemos explorado, por ejemplo, de percepciones del feminismo como amenaza, es muy curioso porque nosotros nos esperábamos que las mayores percepciones vinieran de los hombres, que los hombres tuvieran una sensación de verse amenazados por el feminismo. Y no, las mujeres tienen una mayor percepción de amenaza, que también tendría muchas explicaciones, ¿no? Pero que bueno, que aquí se mezclan diferentes elementos pero la diferencia en los niveles de sexismo es la sociodemográfica que más explica. ¿Vale? ¿Algo de arriba? Sí, es